Mis padres se rieron y dijeron que mi hermana se quedaría en mi casa un tiempo. Yo me levanté y dije, qué curioso, no vivo allí desde hace 6 semanas. La voz de mi madre tembló. Espera, entonces. ¿Dónde has estado exactamente? Mi nombre es Gemma y tengo 32 años. Toda mi vida intenté ser la hija perfecta, la confiable, la que nunca causaba problemas ni pedía nada. Eso fue hasta aquella cena del domingo, cuando mis padres se rieron despreocupadamente y anunciaron que mi hermana se quedaría en mi casa por un tiempo. Me levanté, con las manos temblando, y dije, qué curioso, no vivo allí desde hace 6 semanas. La habitación se quedó en silencio. La voz de mi madre se quebró mientras preguntaba, espera, entonces, ¿dónde has estado exactamente? Antes de contarte cómo mi familia se desmoronó esa noche, déjame saber desde dónde estás viendo esto en los comentarios y suscríbete para escuchar lo que sucedió cuando mi familia finalmente se dio cuenta de que nunca me conocieron en absoluto. Al crecer, siempre fui la responsable. Desde el momento en que pude atarme los cordones de mis propios zapatos, mis padres esperaban que yo manejara las cosas por mi cuenta. Mi hermana Zoe, por otro lado, era 3 años menor y la trataban como si estuviera hecha de cristal. Cuando ella lloraba, mis padres corrían a consolarla. Cuando yo lloraba, me decían que fuera fuerte y diera un buen ejemplo. Gemma puede con ello se convirtió en la frase favorita de mis padres. ¿Un proyecto escolar? Gemma puede con ello. ¿Solicitudes para la universidad? Gemma puede con ello. ¿Encontrar un apartamento y establecer una carrera sin ayuda financiera? Gemma puede con ello. Y lo hice. Trabajé durante la universidad mientras mantenía un promedio de 3,9. Conseguí un puesto de nivel inicial en una prestigiosa firma de marketing en Chicago y ascendí lentamente durante 7 años. Encontré un pequeño pero bonito apartamento de una habitación en Lincoln Park que apenas podía permitirme si era cuidadosa con mi presupuesto. Era mío, ganado con innumerables horas extras y fines de semana sacrificados. Cada mes, cuando pagaba el alquiler, sentía una mezcla de orgullo y resentimiento. Orgullo porque lo había logrado completamente por mi cuenta. Resentimiento porque mi hermana había vivido en casa hasta los 26 años, con mis padres cubriendo sus facturas mientras ella se encontraba a sí misma. Incluso la ayudaron con el pago inicial de su condominio cuando finalmente se mudó el año pasado. Tu hermana es más sensible que tú, decía mi madre cada vez que señalaba la disparidad. Siempre has sido tan independiente, Gemma. Ser independiente no fue una elección. Fue una expectativa que se me impuso desde la infancia, un papel que tuve que desempeñar porque nadie me ofreció otra opción. Hace 6 semanas, todo cambió. Nuestra empresa perdió un cliente importante y se anunciaron despidos. A pesar de mis años de dedicación y constantes evaluaciones de desempeño positivas, estuve entre los primeros en irse. El último en llegar es el primero en irse, dijeron, aunque eso no era cierto en mi caso. La verdad era que no tenía las conexiones personales que otros habían cultivado mientras yo trabajaba hasta tarde. Recibí 2 semanas de indemnización. Cubrió exactamente un pago de alquiler y algunas compras. Inmediatamente comencé a solicitar empleos, segura de que con mi experiencia encontraría algo rápidamente. Estaba equivocada. El mercado estaba saturado de profesionales de marketing de varias empresas que también habían reducido su personal. Cada día traía más correos electrónicos de rechazo, peor aún, silencio. Mis ahorros, que nunca habían sido sustanciales, disminuyeron rápidamente. Cuando llegó el primero del mes y no pude pagar el alquiler, tuve que tomar una decisión. Podía contárselo a mi familia y pedir ayuda, o podía manejarlo por mi cuenta como siempre lo había hecho. El orgullo ganó. Empaqué lo que pude meter en mi Honda Civic, le di el preaviso a mi casero y me preparé para vivir en mi coche hasta que encontrara otro trabajo. Será solo por 1 o 2 semanas, me dije mientras organizaba el maletero para hacer espacio para mi ropa y artículos de aseo. Nadie tiene por qué saberlo. Mantuve activa mi membresía del gimnasio para tener un lugar donde ducharme. Encontré lugares de estacionamiento seguros para dormir. Mantuve mi apariencia meticulosamente, asegurándome de que nadie pudiera notar que no tenía hogar. Establecí un servicio de buzón virtual para las solicitudes de empleo. Usaba los ordenadores de la biblioteca para enviar currículums y realizar entrevistas en línea. Y cada domingo,
Conducía hasta la casa de mis padres en los suburbios para cenar, tal como lo había hecho durante años. Llegaba bien vestida con historias sobre el trabajo y amigos que eran completamente inventadas. Escuchaba a mis padres elogiar a Zoe por su último logro menor. Sonreía y desempeñaba mi papel. Las cenas se convirtieron tanto en un salvavidas como en una fuente de creciente resentimiento. Me proporcionaban una buena comida y unas horas en un hogar de verdad una vez a la semana. Pero cada vez, me enojaba más por lo ajena que era mi familia a mi lucha. Ni una sola vez preguntaron cómo estaba realmente. Ni una sola vez notaron las ojeras bajo mis ojos que el maquillaje no podía ocultar del todo. Ni una sola vez cuestionaron por qué siempre llegaba exactamente a tiempo para la cena y me iba puntualmente después del postre. 6 domingos pasaron de esta manera. 6 cenas en las que sonreí con los dientes apretados mientras mi madre le hacía a Zoe preguntas detalladas sobre su vida, mientras que a mí solo me preguntaba, ¿cómo va el trabajo?, antes de continuar sin esperar una respuesta real. 6 noches en las que mi padre le daba palmaditas en el hombro a Zoe con orgullo mientras apenas reconocía mi presencia. El resentimiento se acumuló dentro de mí como la presión en un recipiente sellado. Cada menosprecio, cada momento de trato preferencial hacia mi hermana, cada suposición casual de que yo estaba bien porque siempre estaba bien, se sumaba a ello. Comencé a preguntarme si siquiera notarían si dejara de ir a cenar por completo. Llamarían para ver cómo estaba, o simplemente se encogerían de hombros y dirían, así es Gemma, siempre independiente. La peor parte era saber que si les decía la verdad, su respuesta probablemente sería decepción en lugar de apoyo. Mi madre suspiraría dramáticamente y diría algo sobre cómo pensaba que yo era más responsable que esto. Mi padre ofrecería ayuda financiera a regañadientes, acompañada de un sermón sobre la planificación adecuada. Zoe me miraría con lástima, su expresión diciendo, nunca pensé que fracasarías. Así que continué con la farsa, durmiendo en estacionamientos y áreas de descanso, lavándome el pelo en los lavabos del gimnasio, solicitando empleos desde mi portátil en cafeterías y fingiendo que todo estaba bien durante esas cenas de domingo. Lo estaba manejando, tal como siempre se había esperado de mí. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. La Gemma que siempre había estado a la altura de las expectativas, que había moldeado toda su identidad en torno a serla capaz, se estaba desmoronando bajo el peso de la realidad. No lo estaba manejando. Apenas estaba sobreviviendo. Y nadie, ni una sola persona en mi familia, tenía la menor idea. Ese domingo comenzó como cualquier otro día en mi nueva realidad. Me desperté a las 5:30 de la mañana, cuando el sol comenzó a calentar mi coche más allá de una temperatura cómoda para dormir. Había estacionado en el aparcamiento detrás de un supermercado abierto las 24 horas, un lugar que había encontrado relativamente seguro y sin ser molestada por la seguridad. Doblé mi manta cuidadosamente y la metí debajo del asiento del pasajero junto con mi almohada. Recogí mi neceser y un conjunto de ropa limpia del caos organizado de mi asiento trasero. A las 6, cuando el gimnasio abrió, fui la primera en la fila. Me duché, me lavé los dientes y me maquillé con cuidado, asegurándome de lucir arreglada a pesar de haber dormido en el asiento reclinado del conductor. A las 9, estaba sentada en una cafetería con mi portátil enviando otra tanda de solicitudes de empleo. Cada carta de presentación era personalizada, cada currículum adaptado al puesto específico. Me había vuelto eficiente en este ritual diario, aunque los constantes rechazos lo hacían sentir cada vez más inútil. A las 3, comencé a prepararme para la cena en casa de mis padres. Me cambié a un atuendo más elegante en un baño público. Un vestido azul oscuro que mi madre siempre había elogiado. Me detuve en una floristería y compré un pequeño ramo de margaritas, no porque quisiera, sino porque llegar con las manos vacías se sentía mal. El viaje a los suburbios tomó 45 minutos. Como siempre, calculé mi llegada perfectamente para las 5. Ni tan temprano como para tener que mantener una conversación prolongada, ni tan tarde como para ser criticada por retrasar la cena. Mi madre abrió la puerta con harina en su delantal. «Oh, ya estás aquí», dijo, como si mi puntualidad constante fuera sorprendente. «Zoe acaba de llamar. Llega 15 minutos tarde». Por supuesto que llegaba tarde. Y, por supuesto, no pasaba nada. Si yo hubiera llegado 15 minutos tarde, habría habido comentarios pasivo-agresivos durante toda la cena sobre la consideración por el tiempo de los demás. Hice lasaña,
continuó mi madre mientras la seguía a la cocina. La favorita de Zoe. Había sido la favorita de Zoe durante 30 años. Solo una vez, desearía que mi madre hiciera mi comida favorita, pero probablemente ni siquiera sabía cuál era. Para que conste, es pastel de pollo con tomillo extra. Mi padre estaba en la sala de estar viendo un partido de fútbol. Gruñó un saludo sin apartar la vista de la pantalla. Coloqué las margaritas en la mesa de café cerca de él. «¿Son para tu madre?», preguntó, finalmente mirándome. «Sí», respondí, aunque habían sido para ambos. «Bonitas», dijo. Su atención ya de vuelta en el partido. Fui a la cocina a ayudar a mi madre como siempre hacía. Me entregó los platos para poner la mesa, hablando todo el tiempo sobre el último logro de Zoe, un pequeño ascenso en la boutique de ropa donde trabajaba. «Subgerente ahora», dijo mi madre con orgullo. «Y le están dando tarjetas de visita». Tarjetas de visita de verdad con su nombre en ellas. Asentí y sonreí, sin mencionar que yo había tenido tarjetas de visita durante años en mi trabajo anterior. O que ser subgerente en una boutique difícilmente era comparable a mi antiguo puesto como estratega de marketing para campañas nacionales. Pero esas comparaciones no eran justas, me recordé a mí misma. Zoe estaba haciendo lo mejor que podía. No era su culpa que nuestros padres tuvieran estándares diferentes para nosotras. El timbre sonó a las 5:20 y mi madre corrió a abrir, abandonando la ensalada con la que me había pedido ayuda. Escuché la voz de Zoe, animada y fuerte, seguida del saludo entusiasta de mi padre. Para cuando entraron en la cocina, los tres se reían de algo. «Gemma», dijo Zoe, dándome un abrazo rápido. «Te ves bien. Ese vestido resalta tus ojos». Le di las gracias, notando que ella llevaba vaqueros y una blusa informal. Yo estaba perpetuamente demasiado arreglada para estas cenas. Otra señal de esforzarme demasiado que nadie parecía notar. Nos sentamos a comer y la conversación se centró inmediatamente en Zoe. Su ascenso, su reciente cita con un chico nuevo que no había ido bien, sus pensamientos sobre quizás tomar una clase de fotografía, sus quejas sobre un cliente difícil en la boutique. Comí en silencio, ofreciendo respuestas apropiadas cuando me hablaban directamente, lo cual no era frecuente. La lasaña estaba buena, pero me cayó pesada en el estómago, mezclándose con la ansiedad que se había convertido en mi compañera constante. «Bueno», dijo mi madre durante una rara pausa en la conversación, «Zoe tiene algunas noticias». Zoe miró su plato, de repente menos animada. «No es gran cosa, mamá». «Por supuesto que lo es, cariño. La familia ayuda a la familia». Mi madre le dio una palmadita en la mano a Zoe. Zoe y Mark rompieron. Mark era el novio con el que Zoe había estado viviendo durante los últimos 8 meses. Era la primera vez que oía de algún problema entre ellos. «Lo siento», dije automáticamente. «Es lo mejor», se encogió de hombros Zoe. «Pero él se queda con el apartamento ya que está más cerca de su trabajo, así que necesito encontrar un lugar nuevo». Sentí un cosquilleo de advertencia en la nuca. «Lo que nos lleva al favor», continuó mi madre. «Será solo por un tiempito, hasta que Zoe encuentre su propio lugar». Mi padre se unió. «Estábamos pensando, ya que tienes esa habitación extra en tu apartamento». Ni siquiera lo habían preguntado. No había ninguna habitación extra en mi apartamento de una habitación. Zoe lo había visitado una vez poco después de que me mudé. ¿Lo había olvidado? ¿Lo habían olvidado todos? Sabemos que es una molestia, continuó mi madre, pero la familia ayuda a la familia. Y sería solo por un mes o dos. ¿Un mes o dos? En un apartamento que ya no tenía. ¿Con qué dinero? ¿En qué cama? Mi padre se rió entre dientes. Además, Zoe puede ayudar con el alquiler. Ese lugar tuyo en Lincoln Park no es barato. Seguían hablando como si mi vida fuera exactamente como había sido hace 6 semanas. Como si nada hubiera cambiado, como si realmente supieran algo sobre mi realidad. La presión que se había estado acumulando durante semanas de repente alcanzó su punto de ruptura. 6 semanas durmiendo en mi coche. 6 semanas duchándome en el gimnasio. 6 semanas fingiendo que todo estaba bien mientras mi vida se desmoronaba. 6 semanas en las que no notaron que algo andaba mal.
Mis padres todavía se reían suavemente, haciendo planes para que Zoe se mudara conmigo ese fin de semana, cuando me levanté. Qué curioso, dije, mi voz sorprendentemente firme. No vivo allí desde hace 6 semanas. La risa se apagó al instante. 3 pares de ojos me miraron confundidos. ¿Qué quieres decir?, preguntó mi padre, con el ceño fruncido. Perdí mi trabajo hace 6 semanas. No podía pagar el alquiler. Tuve que dejar mi apartamento. Cada frase era como un peso que se levantaba de mis hombros. Pero la voz de mi madre tembló. ¿Dónde has estado exactamente? El silencio que siguió a la pregunta de mi madre pareció extenderse hasta la eternidad. Miré sus rostros uno por uno. La confusión de mi padre. El horror incipiente de mi madre. El incómodo movimiento de Zoe en su silla. En mi coche, dije finalmente. He estado viviendo en mi coche durante las últimas 6 semanas. Mi madre jadeó, llevándose la mano al pecho en un gesto tan melodramático que habría sido cómico en cualquier otra situación. Eso es ridículo, dijo mi padre, con voz áspera. ¿Por qué harías eso cuando podrías haber venido a casa? La pregunta encendió algo en mí. ¿De verdad podría haberlo hecho? Porque ni una sola vez en los últimos 10 años me has sugerido que esta seguía siendo mi casa. Ni una sola vez me has ofrecido el tipo de apoyo que le has dado a Zoe en cada momento. Eso no es justo, interrumpió mi madre. Siempre las hemos apoyado a ambas por igual. Me reí, un sonido áspero que me sorprendió incluso a mí. ¿Por igual, mamá? Le pagaste el alquiler a Zoe hasta que tuvo 26 años. La ayudaste con el pago inicial de su condominio. La has sacado de deudas de tarjetas de crédito 2 veces que yo sepa. Mientras tanto, yo trabajé durante la universidad, saqué préstamos estudiantiles que todavía estoy pagando y he recibido exactamente 0 ayuda financiera desde que cumplí 18. Te ayudamos con la universidad, protestó débilmente mi padre. Pagaste por un semestre de libros. 1. Yo pagué todo lo demás por mi cuenta. Mi madre lloraba ahora, las lágrimas corrían por su maquillaje. ¿Por qué no nos dijiste que tenías problemas? Te habríamos ayudado. ¿Lo habrían hecho? ¿O me habrían sermoneado sobre la responsabilidad y la planificación adecuada? ¿Habrían suspirado y se habrían preguntado en voz alta cómo pude dejar que esto sucediera? ¿Les habrían contado a todos sus amigos cómo su hija responsable resultó ser una decepción, después de todo? Zoe habló por primera vez. Gemma, eso no es justo. Mamá y papá te quieren. Me volví hacia ella. Esto no se trata de amor, Zoe. Se trata de expectativas y dobles raseros. Se trata de cómo me han tratado toda mi vida en comparación con cómo te han tratado a ti. Se trata de cómo te llaman 2 veces al día para ver cómo estás, pero no se dieron cuenta de que he estado sin hogar durante 6 semanas. ¿6 semanas, Zoe? ¿Dónde crees que me he estado duchando? ¿Dónde crees que he estado durmiendo? ¿Cómo crees que se siente venir aquí cada domingo y escuchar a todos hablar de tu ascenso en una boutique cuando yo perdí una carrera que me costó 7 años construir? No lo sabíamos, dijo mi padre, su voz más suave ahora. Ese es exactamente el problema. No lo sabían porque no preguntaron. No lo sabían porque nunca han estado interesados en mi vida más allá del nivel superficial. No lo sabían porque siempre ha sido más fácil asumir que estoy bien, que puedo manejar todo mientras ustedes centran toda su atención y preocupación en Zoe. Eso no es cierto, sollozó mi madre. Siempre hemos estado muy orgullosos de ti. ¿Orgullosos de qué exactamente? ¿Puedes nombrar un logro mío del último año? ¿Puedes decirme cuál fue mi último gran proyecto en el trabajo? ¿Puedes decirme quiénes son mis amigos, qué hago en mi tiempo libre? Cualquier cosa sustancial sobre mi vida. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. ¿Recuerdas cuando estuve en el cuadro de honor cada semestre en la escuela secundaria? Continué, incapaz de detenerme ahora que las compuertas se habían abierto. Zoe trajo a casa una y la llevaron a tomar un helado para celebrarlo. Yo traje a casa puras y me dijeron, eso es lo que esperamos de ti, Gemma. Mi padre se movió incómodo. Nunca quisimos hacerte sentir menos importante. Pero lo hicieron.
Cada vez que dejaban todo para asistir a los eventos escolares de Zoe, pero me decían que no podían ir a los míos por el trabajo. Cada vez que pasaban horas ayudando a Zoe con la tarea, pero me decían que yo era lo suficientemente inteligente como para resolverlo sola. Cada vez que la elogiaban por pequeños logros mientras daban los míos por sentados. Los recuerdos volvieron, agudos y dolorosos. ¿Recuerdas mi graduación de la universidad? Llegaron una hora tarde porque Zoe tuvo un pequeño accidente de coche esa mañana. No estaba herida, el coche tenía una pequeña abolladura, pero eso fue más importante que llegar a tiempo para verme graduar summa cum laude. Eso no es lo que pasó, protestó débilmente mi madre. Es exactamente lo que pasó. Igual que cuando obtuve mi ascenso hace 2 años y se los conté en la cena del domingo y cambiaron el tema al nuevo corte de pelo de Zoe. O cuando corrí esa maratón el año pasado y olvidaron que iba a suceder, aunque había estado hablando de ello durante meses. El rostro de mi padre se había puesto cada vez más rojo. Estás exagerando. Siempre las hemos tratado a ambas por igual. Papá, he estado durmiendo en mi coche durante 6 semanas. He venido aquí cada domingo y ni uno de ustedes notó que algo andaba mal. ¿Cómo es eso tratarnos por igual? Deberías habérnoslo dicho, explotó, golpeando la mesa con el puño y haciendo que los platos temblaran. ¿Cómo se supone que vamos a saber si no dijiste nada? Siempre has sido independiente, siempre has manejado las cosas tú misma. Respetábamos eso de ti. No era respeto, dije en voz baja. Era conveniencia. Era más fácil asumir que estaba bien que prestar atención y darme cuenta de que no lo estaba. Era más fácil centrar toda su energía en Zoe porque ella lo exigía, mientras yo hacía lo que me enseñaron a hacer desde la infancia, manejarlo yo misma y nunca quejarme. Mi madre sollozaba abiertamente ahora. No puedo creer que hayas estado viviendo en tu coche. Mi hija sin hogar. ¿Qué pensará la gente? Y ahí estaba. No preocupación por mi bienestar, sino preocupación por las apariencias. Cómo esto se reflejaría en ella. Eso es todo lo que te importa, ¿verdad? Lo que la gente pensará. No el hecho de que he estado luchando. No el hecho de que he estado sola durante el momento más difícil de mi vida. Solo como te hace ver a ti. Eso no es lo que quise decir, se retractó. Es exactamente lo que quisiste decir. Me levanté, cogiendo mi bolso. Necesito un poco de aire. No te atrevas a salir de esta casa, jovencita, ordenó mi padre, su voz afilada con una autoridad que había funcionado conmigo durante décadas. Pero no esta noche. Tengo 32 años, papá. No soy una jovencita a la que puedas dar órdenes. Y esto dejó de sentirse como un hogar para mí hace mucho tiempo. Salí, ignorando sus llamadas para que regresara. En la entrada, me subí a mi coche, mi hogar durante las últimas 6 semanas, y finalmente me permití llorar. Sollozos profundos y desgarradores que había estado conteniendo durante tanto tiempo. Lloré por la niña que siempre se había esforzado tanto por ser lo que sus padres querían. Lloré por la mujer que lo había perdido todo y había sido demasiado orgullosa para pedir ayuda. Lloré por la dinámica familiar que nos había llevado a este punto. A través de las ventanas de la casa, podía verlos todavía en la mesa del comedor, gesticulando y hablando animadamente. Mi madre todavía lloraba. Mi padre parecía enojado. Zoe estaba sentada con la cabeza gacha. Probablemente estaban hablando de mí, de mi ingratitud, de cómo había arruinado una cena familiar perfectamente agradable con mi arrebato. O tal vez, solo tal vez, finalmente estaban viendo la verdad. La semana que siguió fue una de las más difíciles de mi vida. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes y llamadas de mi familia, pero no podía obligarme a responder. ¿Qué más había que decir? Finalmente les había dicho la verdad, y sus reacciones solo habían confirmado lo que siempre había sospechado, no me conocían en absoluto. Los mensajes de mi madre alternaban entre chantajes emocionales, lloré toda la noche pensando en ti en ese coche, y exigencias, llámame ahora mismo, jovencita. Mi padre dejó mensajes de voz ásperos ordenándome que dejara esta tontería y volviera a casa. Los mensajes de Zoe eran más suaves, preguntando si estaba bien y dónde me alojaba, pero tampoco pude responderle a ella. Todavía no. Mientras tanto, mi situación empeoraba.
El costo emocional del enfrentamiento había afectado mi búsqueda de empleo. Estaba demasiado agotada para poner una fachada convincente durante las entrevistas. Comencé a llegar tarde a las reuniones virtuales porque me había quedado dormida en mi incómodo coche. Mi apariencia, que había mantenido con tanto cuidado, comenzó a decaer a medida que la depresión se apoderaba de mí. Mis fondos estaban casi agotados. Tenía menos de $100 a mi nombre, que debían cubrir la gasolina, la comida y la membresía del gimnasio que me proporcionaba mi único acceso a una ducha. Comencé a saltarme comidas, comiendo una vez al día del menú de $1 en restaurantes de comida rápida. Cancelé las suscripciones de streaming que habían sido mi único entretenimiento durante las largas y solitarias noches en el coche. 10 días después de la cena familiar, una fuerte tormenta eléctrica azotó Chicago. Estaba estacionada en lo que pensaba que era un lugar seguro. Pero alrededor de las 2 de la mañana, me desperté con agua filtrándose en el coche. La calle se había inundado y el agua entraba por las juntas de las puertas. Presa del pánico, arranqué el motor e intenté moverme a un terreno más alto, pero era demasiado tarde. El agua había llegado al motor y el coche rateó y se paró. Agarré mi portátil, mi teléfono y la carpeta con mis documentos importantes y caminé con el agua hasta las rodillas hasta la acera. Me quedé allí, bajo la lluvia torrencial, viendo cómo el agua llenaba mi coche, mi hogar, llevándose consigo la mayoría de mis posesiones restantes. Mi ropa, mis artículos de aseo, las fotos familiares que había guardado, todo arruinado. No tenía a dónde ir, nadie a quien llamar que no dijera te lo dije. Así que caminé bajo la lluvia en medio de la noche. Caminé hasta que encontré una lavandería abierta toda la noche. Me senté en una silla de plástico, empapada, abrazando la bolsa de mi portátil contra mi pecho hasta la mañana. Cuando la lluvia cesó, volví a mi coche. Era una pérdida total. El agua había subido hasta los asientos, empapándolo todo. El seguro cubriría el coche eventualmente, pero el proceso llevaría semanas, y no cubrirían los artículos personales perdidos. No es que el seguro importara en este punto. El coche había sido pagado hacía años, pero cualquier dinero de la reclamación llevaría un tiempo que no tenía. Pasé ese día aturdida, moviéndome entre cafeterías y bibliotecas públicas, tratando de averiguar qué hacer a continuación. Al anochecer, el agotamiento me abrumó, y me encontré sentada en un banco en un pequeño parque, sin plan, sin refugio para la noche. Ahí es donde me encontró la oficial Bryant. Estaba haciendo sus rondas, revisando el parque antes de la hora de cierre, cuando me vio, todavía con la ropa húmeda, mirando fijamente al frente. Señora, el parque cierra a las 9. Tendrá que marcharse, dijo, su tono profesional pero no desagradable. La miré y algo en mi expresión debió preocuparla porque su comportamiento cambió. ¿Está usted bien? ¿Necesita asistencia médica? Negué con la cabeza. Estoy bien. Simplemente no tengo a dónde ir. Se sentó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Cuánto tiempo lleva sin hogar? La palabra me golpeó como un golpe físico. Sin hogar. A pesar de haber vivido en mi coche durante semanas, nunca me había aplicado completamente esa etiqueta a mí misma. Había estado entre apartamentos o en una situación temporal. Pero ahora, sin coche, sin refugio de ningún tipo, la realidad era inevitable. Mi coche se inundó anoche, dije, mi voz hueca. He estado viviendo en él durante unas 7 semanas. No tengo nada. La oficial Bryant asintió, sin juicio en su expresión. Hay un refugio para mujeres a unos 20 minutos de aquí. Podrían tener una cama disponible. ¿Le gustaría que llame y verifique? El orgullo, esa fuerza destructiva que me había impedido pedir ayuda durante tanto tiempo, se alzó de nuevo. Casi dije que no. Casi le dije que lo resolvería por mi cuenta como siempre lo había hecho. Pero estaba cansada. Tan cansada de manejarlo todo sola. Sí, susurré. Por favor. Hizo la llamada, confirmando que tenían espacio, y luego me ofreció llevarme. El refugio se llamaba Nuevos Comienzos, un nombre que se sentía a la vez esperanzador y devastador. Cuando llegamos al edificio anodino, una mujer llamada Lucía me ayudó a registrarme, haciendo preguntas sobre mi situación con una franqueza amable que rompió mis defensas restantes.
Cuando me preguntó si tenía familia a la que pudiera contactar, me derrumbé por completo, sollozando mientras intentaba explicar la complicada dinámica que me había dejado sintiéndome incapaz de recurrir a ellos. La familia no siempre es lo que necesitamos en una crisis, dijo Lucía, dándome un pañuelo de papel. A veces necesitamos extraños que puedan vernos claramente sin el bagaje de la historia. Me mostró una pequeña cama en una habitación compartida con otras 3 mujeres. No era privado, no era lujoso, pero estaba limpio, seco y seguro. Me dio artículos de aseo, una toalla limpia y un conjunto de ropa donada que realmente me quedaba bien. Esa noche, acostada en una cama estrecha en una habitación con extrañas, toqué fondo. No por dónde estaba, sino porque finalmente reconocí cuán bajo había caído. Había pasado de ser una exitosa profesional de marketing con un apartamento en Lincoln Park a una mujer sin hogar en un refugio. Todo porque había sido demasiado orgullosa para pedir ayuda, demasiado condicionada a creer que tenía que manejarlo todo sola. En la oscuridad, escuchando los sonidos desconocidos de otras mujeres respirando, algunas llorando suavemente, otras hablando en sueños, enfrenté la verdad. La identidad que había construido para mí misma, la Gemma capaz e independiente que podía con cualquier cosa, era una fachada. Debajo había una niña herida, todavía desesperada por la atención y aprobación de sus padres, todavía dolida por años de ser dada por sentada. A la mañana siguiente, me reuní con una trabajadora social llamada Diane. Me ayudó a solicitar asistencia de emergencia, me dio información sobre programas de colocación laboral y me conectó con recursos que no sabía que existían. No eres la clienta típica que vemos aquí, dijo con cuidado. Tienes educación, experiencia laboral, habilidades que tienen demanda. Este es un revés temporal, no una sentencia de por vida. Sus palabras pretendían ser alentadoras, pero me hicieron pensar en las otras mujeres del refugio. ¿Qué hacía que mi falta de hogar fuera temporal mientras que la de ellas podría ser una sentencia de por vida? ¿Era solo mi privilegio, mi educación, mi prosperidad pasada? El pensamiento fue humillante. En los días siguientes, conocí a algunas de esas mujeres. María, que había huido de la violencia doméstica sin nada más que sus hijos y la ropa que llevaban puesta. Tanya, cuya enfermedad mental no había sido tratada hasta que perdió su trabajo, su apartamento y su sistema de apoyo. Eleanor, una anciana cuyos ingresos fijos no habían seguido el ritmo del aumento de los alquileres. Sus historias pusieron mi propia situación en perspectiva. Sí, mi familia me había tratado injustamente. Sí, había enfrentado mala suerte y dificultades. Pero también tenía ventajas que muchas de estas mujeres nunca habían tenido: educación, experiencia laboral, buena salud, sin dependientes. Por primera vez en mi vida, entendí verdaderamente el concepto de privilegio, no como una idea abstracta, sino como una realidad tangible. Y con esa comprensión vino un sentido de responsabilidad, no de manejarlo como siempre lo había hecho, sino de aceptar ayuda ahora para que algún día pudiera ofrecer ayuda a otros. Mi primera noche en una cama de verdad después de semanas en el coche fue una mezcla de alivio y profunda tristeza. Alivio por la comodidad básica, por no tener que estar alerta al peligro, por poder estirarme completamente. Tristeza por lo bajo que habían caído las cosas, por la comprensión de que no tenía idea de cuándo o si volvería a tener un lugar propio. Pero mientras me dormía, un pensamiento me proporcionó una pequeña medida de consuelo. Al menos ahora ya no estaba fingiendo. Para bien o para mal, la verdad había salido a la luz. Y tal vez, solo tal vez, ese era el primer paso hacia algo mejor. 2 semanas después de mi llegada a Nuevos Comienzos, estaba sentada en el área común llenando solicitudes de empleo cuando Lucía se me acercó. Gemma, tienes una visita, dijo. Levanté la vista, sorprendida. No le había dicho a nadie dónde me alojaba. Mi primer pensamiento fue que podría ser la oficial Bryant, que había pasado a ver cómo estaba una vez antes. Pero cuando caminé hacia el área de recepción, era Zoe quien estaba allí, luciendo insegura y fuera de lugar con sus vaqueros de diseñador y su suéter de cachemira. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, demasiado sorprendida para saludar. He estado buscando por todas partes, dijo. Llamé a hospitales, consulté con la policía. Finalmente, una oficial llamada Bryant me dijo que podrías estar aquí. Dudó. ¿Podemos hablar? Quizás ir a tomar un café o algo. Una parte de mí quería negarse, protegerme de más dolor.
Pero había algo en su expresión, una vulnerabilidad que rara vez veía en mi segura hermana menor, que me hizo asentir. Caminamos hasta una pequeña cafetería a 2 manzanas del refugio. Después de pedir, nos sentamos en una mesa de la esquina, un silencio incómodo se extendió entre nosotras. Mamá y papá no saben que estoy aquí, dijo finalmente Zoe. Creen que estoy en el trabajo. ¿Por qué el secreto? Suspiró. Porque quería hablar contigo primero, sin su drama. Han estado hechos un desastre desde esa cena. Mamá llora todo el tiempo. Papá está enojado, pero no admite que en realidad está asustado. Siguen tratando de averiguar dónde podrías estar, pero están buscando en todos los lugares equivocados, hoteles, casas de amigos, incluso moteles de estancia prolongada. Nunca se les ocurrió que podrías estar en un refugio. A mí tampoco se me ocurrió hasta hace poco, admití. Gemma, lo siento mucho. Los ojos de Zoe se llenaron de lágrimas. No tenía idea de que las cosas estuvieran tan desequilibradas entre nosotras. Nunca lo vi. ¿Por qué lo habrías visto? Tú eras la beneficiaria. Eso no es justo. No pedí que me trataran diferente. ¿No lo hiciste? Todas esas veces que los llamaste por dinero, por ayuda, por apoyo emocional. Todas esas veces que dejaste que te sacaran de situaciones que yo tuve que manejar por mi cuenta. Zoe bajó la vista a su café. Nunca lo pensé de esa manera. Simplemente pensé que para eso están los padres. Para ayudar cuando lo necesitas. Para ti, tal vez. No para mí. Lo veo ahora. Y me siento terrible. No solo por lo que te pasó, sino porque he sido parte del problema. He dado por sentada su ayuda mientras tú has estado luchando sola. La sinceridad en su voz me tomó por sorpresa. Esta no era la Zoe egocéntrica a la que estaba acostumbrada. Era alguien que se enfrentaba genuinamente a una verdad incómoda sobre sí misma y nuestra familia. Te he estado buscando todos los días, continuó. Conduciendo por la ciudad, revisando lugares donde podrías estar. Estaba muy preocupada. ¿Por qué? Nunca te has preocupado por mí antes. Hizo una mueca. Me merezco eso. Pero no es del todo cierto. Siempre te he admirado, Gemma. Parecías tan serena, tan capaz. Nunca pensé que necesitaras nada de nadie. Ciertamente, nunca pensé que me necesitaras a mí. La ironía no se me escapó. Mi competencia, la misma cualidad que había hecho que mis padres me descuidaran, también había creado distancia entre mi hermana y yo. ¿Qué pasó con tu coche?, preguntó Zoe. Tu mensaje decía algo sobre una inundación. Le expliqué lo de la tormenta, la calle inundada, la pérdida de la mayoría de mis posesiones. Mientras hablaba, me di cuenta de que era la primera vez en años que compartía un problema genuino con mi hermana sin minimizarlo o poner una cara valiente. Eso es horrible, dijo cuando terminé. ¿Qué vas a hacer ahora? Seguir buscando trabajo. Quedarme en el refugio hasta que pueda permitirme un lugar. Empezar de nuevo, supongo. Zoe respiró hondo. Tengo una sugerencia, pero prométeme que no dirás que no de inmediato. Ven a quedarte conmigo. ¿Qué? No tienes un lugar. Rompiste con Mark, ¿recuerdas? Eso es lo que empezó todo este lío. Si tengo un lugar. Nunca me mudé con Mark. Eso fue algo que mamá y papá asumieron y nunca los corregí. Parecía avergonzada. He tenido mi propio apartamento durante 3 meses. Es pequeño, solo un estudio en Wicker Park, pero el sofá se hace cama. Podrías quedarte hasta que te recuperes. La miré, tratando de procesar esta información. Mentiste sobre vivir con Mark. ¿Por qué? Porque estaba avergonzada. Salimos durante 8 meses, pero nunca nos mudamos juntos porque él no quería comprometerse. Cuando rompimos, fue más fácil dejar que mamá y papá pensaran que habíamos estado viviendo juntos que admitir la verdad. Soltó una pequeña risa autocrítica. Aparentemente, la deshonestidad corre en la familia. Yo no fui deshonesta, protesté. Simplemente no les conté todo. Yo tampoco. Ese es mi punto. Ambas hemos estado desempeñando papeles en esta familia.
Tú eres la capaz que nunca necesita ayuda. Yo soy la frágil que siempre necesita ser rescatada. Ninguna de las dos es la verdad completa. Consideré su oferta. Quedarme con Zoe sería un paso adelante desde el refugio, pero también significaba volverme vulnerable con alguien con quien siempre había competido, alguien en quien no estaba segura de poder confiar. No lo sé, Zoe. Nunca hemos sido cercanas. Podríamos matarnos en un espacio pequeño. Probablemente, estuvo de acuerdo con una sinceridad sorprendente, pero sería mejor que un refugio, ¿no? Y tal vez es hora de que nos conozcamos como adultas, no solo como los roles que nos asignaron de niñas. Sus palabras resonaron con mis propias realizaciones recientes. Ambas habíamos estado desempeñando papeles en nuestra dinámica familiar durante tanto tiempo que ninguna de las dos sabía realmente quién era la otra debajo de esos roles. Mamá y papá no saben de tu apartamento, entonces. No, y tampoco necesitan saber que te estás quedando conmigo. No hasta que estés lista para lidiar con ellos. La oferta de espacio, de tiempo para sanar antes de enfrentar a mis padres, era tentadora. Pero el orgullo, ese viejo enemigo, se alzó de nuevo. No quiero caridad, Zoe. Ni siquiera de ti. No es caridad. Es familia. Cruzó la mesa para tocar mi mano. Familia de verdad, no la versión disfuncional con la que hemos estado viviendo. Déjame ayudarte. No porque lo necesites, sino porque quiero, porque eso es lo que las hermanas deberían hacer la una por la otra. La miré, realmente la miré, quizás por primera vez en años. Detrás del maquillaje perfecto y la ropa de moda había una mujer tratando de enmendar las cosas, de construir un puente a través de años de inequidad y distancia. Está bien, dije finalmente, pero contribuiré tan pronto como pueda. Y esto es temporal. Por supuesto, asintió rápidamente. Totalmente temporal. Esa tarde, empaqué mis pocas posesiones restantes del refugio, agradecí a Lucía y Diane por su ayuda y seguí a Zoe a su apartamento. De hecho, era pequeño, un espacio tipo loft reconvertido con techos altos y ladrillo visto, amueblado con una mezcla ecléctica de hallazgos de tiendas de segunda mano y algunas piezas caras. El sofá cama prometido parecía razonablemente cómodo. Ponte cómoda, dijo Zoe, mostrándome dónde poner mis cosas. El baño está por allí. La cocina es básicamente esa encimera con el microondas y el mini refrigerador, pero funciona. Mientras me instalaba, Zoe se ocupó de hacer té, parloteando nerviosamente sobre su trabajo en la boutique, su afición a la fotografía, un documental que había visto recientemente. Era incómoda esta nueva dinámica entre nosotras, pero también había algo refrescante en ella. Sin nuestros padres como público, sin los patrones establecidos de nuestra relación, estábamos encontrando nuestro camino hacia un nuevo tipo de hermandad. Esa noche, mientras cenábamos comida tailandesa para llevar, Zoe me sorprendió de nuevo. Tengo una amiga que trabaja en Digital Edge Marketing, dijo casualmente. Están buscando a alguien con experiencia en estrategia de campañas. Te mencioné y me dijo que le enviaras tu currículum directamente a ella. Casi me atraganto con mi pad thai. ¿Hiciste qué? ¿Cuándo? La semana pasada, cuando te estaba buscando. Supuse que necesitarías un trabajo y Sara siempre se queja de lo difícil que es encontrar gente con experiencia real. Se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Le envié tu perfil de LinkedIn. Espero que esté bien. Estaba más que bien. Digital Edge era una firma respetada, más pequeña que mi empleador anterior, pero conocida por sus campañas innovadoras y una cultura de trabajo positiva. Era exactamente el tipo de lugar con el que había estado tratando de conseguir una entrevista. Zoe, gracias. Eso es increíblemente considerado. Ella sonrió. Una sonrisa genuina sin el filo competitivo que estaba acostumbrada a ver. Eso es lo que hacen las hermanas, ¿verdad? Cuidarse la una a la otra. Mientras comíamos y hablábamos, comencé a ver destellos de una Zoe que no conocía. Era divertida y perspicaz, con un ojo agudo para los detalles que le servía bien tanto en el comercio minorista como en la fotografía. Habló de sus propias luchas con las expectativas de nuestros padres, de cómo el papel de la frágil se había convertido en una jaula de la que no sabía cómo escapar. Todavía me tratan como si tuviera 16 años, se quejó.
Papá intentó convencerme de no renovar mi contrato de arrendamiento porque cree que vivir sola es demasiada responsabilidad para mí. Tengo 29 años, por el amor de Dios. Al menos se preocupan lo suficiente como para inquietarse, repliqué. No es preocupación, es control. No creen que pueda tomar buenas decisiones, así que intentan tomarlas por mí. Es sofocante. Vi entonces que el trato preferencial que yo había resentido venía con su propio precio. Zoe había sido infantilizada, su independencia atrofiada por la constante intervención de nuestros padres. Mientras que a mí me habían obligado a ser demasiado independiente demasiado pronto, a ella nunca se le había permitido desarrollar la independencia en absoluto. Ambas éramos víctimas del enfoque desequilibrado de nuestros padres, solo que de diferentes maneras. La comprensión no borró años de dolor, pero sí me ayudó a ver a mi hermana con nueva empatía. Esa noche, acostada en el sofá cama, escuchando la suave respiración de Zoe desde la cama al otro lado del pequeño apartamento, sentí algo que no había sentido en semanas: esperanza. No solo por un trabajo o un lugar para vivir, sino por una relación con mi hermana que podría convertirse en algo significativo, algo sanador para ambas. No era una solución a todos mis problemas. Todavía no tenía un hogar propio, ni trabajo, ni seguridad financiera. Todavía tenía que enfrentar a mis padres eventualmente. Pero por primera vez, no me sentía completamente sola en la lucha. Y eso, por pequeño que fuera, se sintió como un punto de inflexión. La entrevista con Digital Edge fue mejor de lo que podría haber esperado. Sara, la amiga de Zoe, resultó ser la directora creativa, un puesto con una influencia significativa en las decisiones de contratación. Quedó impresionada con mi portafolio y experiencia. Y 2 días después de la entrevista, recibí una oferta de trabajo. El salario era ligeramente inferior al de mi puesto anterior, pero la empresa ofrecía mejores beneficios, incluida una cobertura de salud mental que me ayudaría a abordar la ansiedad y la depresión que se habían intensificado durante mi etapa sin hogar. Vivir con Zoe fue desafiante a veces. Su horario de sueño era errático, su limpieza cuestionable y su tendencia a tomar prestada mi ropa sin preguntar no había cambiado desde la infancia. Pero también hubo buenos momentos. Conversaciones nocturnas sobre nuestra infancia compartida vista desde diferentes perspectivas. Maratones de películas los fines de semana. Lecciones de cocina donde le enseñé habilidades básicas que nuestra madre nunca se había molestado en compartir con ella. Establecimos una rutina. Yo tomaba la primera ducha, hacía café y generalmente salía por la puerta a las 7:30. Zoe rara vez se despertaba antes de las 9, ya que trabajaba en turnos más tardíos en la boutique. Las noches eran nuestro tiempo juntas, resumiendo nuestros días con cualquier comida sencilla que yo hubiera preparado o comida para llevar que Zoe hubiera traído a casa. Con mi primer sueldo, insistí en contribuir al alquiler y los servicios públicos. Con el segundo, abrí una nueva cuenta de ahorros, decidida a no volver a ser financieramente vulnerable nunca más. Para el tercer mes, tenía suficiente ahorrado para empezar a buscar mi propio lugar, aunque no tenía prisa. A pesar de nuestra fricción ocasional, Zoe y yo habíamos encontrado un ritmo cómodo en nuestro espacio compartido. Durante este tiempo, nuestros padres continuaron llamando y enviando mensajes. Respondí mínimamente, haciéndoles saber que estaba a salvo, pero sin dar detalles sobre dónde me alojaba o trabajaba. Zoe mantuvo la farsa de que no sabía nada sobre mi paradero, un engaño que le pesaba más de lo que esperaba. Odio mentirles, confesó una noche. Mamá llamó hoy llorando, diciendo que tiene miedo de que estés viviendo en la calle. Se siente mal no decirle que estás bien, que estás aquí. Estoy bien ahora, reconocí. Pero no lo estuve durante mucho tiempo, y nunca se dieron cuenta. No estoy lista para fingir que todo está bien solo para hacerlos sentir mejor. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, comencé a ver el costo que nuestra separación estaba teniendo, no solo en nuestros padres, sino también en Zoe. Estaba atrapada en el medio, guardando mis secretos mientras presenciaba la angustia genuina de nuestros padres. A sugerencia de Zoe, comencé a ver a una terapeuta usando mi nuevo seguro. ¿La doctora? Reynolds se especializaba en dinámicas familiares y me ayudó a procesar no solo el trauma reciente de la falta de hogar, sino también las heridas más profundas de la infancia. No me presionó para reconciliarme con mis padres, pero sí me animó a considerar qué tipo de relación quería con ellos en el futuro. La separación total es una opción, dijo durante una sesión.
Pero tiene su propio costo. La pregunta es si ese costo vale la protección que proporciona. Pensé en sus palabras durante días. ¿Qué quería de mis padres? No el apoyo incondicional que le habían dado a Zoe, ciertamente ese tiempo había pasado. Pero quizás algo más honesto. Una relación basada en quienes éramos realmente, no en los roles que habíamos estado desempeñando durante décadas. 2 meses después de mudarme con Zoe, casi 5 meses después de aquella cena fatídica, decidí que era hora de enfrentar a mis padres. Zoe se ofreció a estar allí, pero sentí que esto era algo que necesitaba hacer sola, con la nueva fuerza que había encontrado. Sugerí reunirnos en un restaurante, un territorio neutral donde nadie pudiera irse enfadado a otra habitación o recurrir a patrones familiares ligados a la casa familiar. Elegí un pequeño lugar italiano en el centro, lo suficientemente público como para desalentar escenas dramáticas, pero lo suficientemente tranquilo para una conversación seria. Llegaron juntos, luciendo mayores de lo que recordaba. Mi madre había perdido peso, con ojeras bajo los ojos a pesar de un maquillaje cuidadoso. La postura de mi padre era menos imponente, sus hombros ligeramente encorvados. Me vieron en la mesa de la esquina y se apresuraron, mi madre intentando abrazarme antes de detenerse, insegura de mi respuesta. Gemma, dijo, su voz quebrándose. ¿Te ves bien? Estoy bien, respondí, indicándoles que se sentaran. Gracias por venir. Por supuesto que vinimos, dijo mi padre bruscamente. Hemos estado muy preocupados. ¿Dónde has estado? Zoe jura que no sabe, pero pensamos. No estoy aquí para ser interrogada, interrumpí. Estoy aquí para hablar de nuestra relación y de lo que sucederá a continuación. Mi madre se secó una lágrima. Hemos estado tan preocupados todos estos meses, sin saber si estabas a salvo. Entiendo que hayan estado preocupados, pero necesito que entiendan por qué necesitaba espacio. ¿Por qué todavía lo necesito? Entendemos, dijo mi padre rápidamente. Estabas pasando por un momento difícil y fuimos insensibles. Deberíamos habernos dado cuenta de que algo andaba mal. Era exactamente el tipo de respuesta superficial que esperaba. Pasando por alto los problemas más profundos. Esto no se trata solo de los últimos meses. Se trata de toda una vida de desequilibrio en nuestra familia. Se trata de cómo nos han tratado a Zoe y a mí de manera diferente desde que éramos niñas. Eso no es cierto, protestó mi madre automáticamente. Es cierto. Y fingir lo contrario no nos ayudará a avanzar. Respiré hondo, centrándome como me había enseñado la doctora Reynolds. He preparado algunas cosas que necesito decir. Agradecería que simplemente escucharan sin interrumpir. Intercambiaron miradas pero asintieron. Desde que tengo memoria, ha habido 2 conjuntos de expectativas en nuestra familia. Zoe era frágil y necesitaba protección. Yo era fuerte y podía con todo. Estos no fueron roles que elegimos. Nos fueron asignados y moldearon toda nuestra vida. Continué detallando instancias específicas, patrones de comportamiento que habían reforzado estos roles año tras año. El apoyo financiero dado a Zoe pero negado a mí. La atención emocional prodigada en ella mientras a mí me dejaban procesar mis sentimientos sola. La celebración de sus logros menores mientras los míos, mayores, se daban por sentados. El resultado fue que Zoe nunca aprendió una independencia real, mientras que yo nunca aprendí a pedir ayuda. Ambas fuimos perjudicadas por este desequilibrio, solo que de diferentes maneras. Mi padre comenzó a hablar, pero mi madre le tocó el brazo, silenciándolo. Cuando perdí mi trabajo y mi apartamento, estaba demasiado avergonzada para decírselos porque sabía, basándome en toda una vida de experiencia, que su respuesta sería decepción, no apoyo. Sentí que había fallado en lo único que esperaban de mí, manejarlo todo por mi cuenta. Describí las semanas viviendo en mi coche, el miedo constante, la depresión cada vez más profunda, la humillación de finalmente aceptar ayuda de extraños porque no podía pedírsela a mi familia. No les cuento esto para hacerlos sentir culpables, aunque sé que lo sienten. Se los cuento porque si vamos a tener alguna relación en el futuro, necesita basarse en la verdad, no en las ficciones cómodas con las que todos hemos estado viviendo. Cuando terminé, mi madre lloraba abiertamente y los ojos de mi padre estaban sospechosamente brillantes. Siguió un largo silencio, roto solo por los sonidos ambientales del restaurante a nuestro alrededor.
Finalmente, mi padre habló, su voz más áspera de lo habitual. No tenía ni idea. ¿Ninguna? Sacudió la cabeza lentamente. Siempre pensé que estábamos haciendo lo correcto por ambas, dándole a Zoe el apoyo que parecía necesitar, respetando tu independencia porque eso parecía ser lo que querías. No quería independencia, dije en voz baja. La necesitaba porque no me dieron otra opción. Oh, Gemma. Mi madre extendió la mano sobre la mesa, deteniéndose antes de tocar la mía. He estado pensando en lo que dijiste en la cena esa noche, dándole vueltas una y otra vez en mi mente. Sobre el cuadro de honor y tu graduación y todos esos otros momentos. Tienes razón. Te dimos por sentada. Esperábamos más de ti que de Zoe. No sé por qué caímos en ese patrón, pero lo hicimos. Y lo siento muchísimo. Su disculpa parecía genuina, pero ya había oído sus disculpas antes, generalmente seguidas de un rápido regreso a los viejos comportamientos. Aprecio eso, mamá, pero lo que necesito saber es si algo cambiará realmente, porque no puedo volver a como eran las cosas antes. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó mi padre, directo como siempre. Honestidad. Reconocimiento de quién soy realmente, no de quien han decidido que soy. Respeto por mis límites. Y lo más importante, una disposición a examinar su propio comportamiento en lugar de ponerse a la defensiva cuando señalo problemas. Mi padre asintió lentamente. Parecen solicitudes razonables. No son solicitudes, papá. Son requisitos para que yo tenga una relación con ustedes en el futuro. Mi franqueza lo sorprendió, pero después de un momento asintió de nuevo. ¿Justo? Mi madre se secó los ojos. ¿Dónde vives ahora? ¿Estás a salvo? ¿Tienes trabajo? Las preguntas eran predecibles. Su forma de intentar establecer que yo estaba bien para poder sentirse mejor. Pero por primera vez, sentí una preocupación genuina debajo del interés propio. Estoy en un lugar seguro. Tengo un buen trabajo. Eso es todo lo que me siento cómoda compartiendo en este momento. Pero, ¿cuándo te veremos de nuevo?, insistió. ¿Cuándo podremos hablar más? No lo sé todavía. Esta conversación fue un primer paso, no una resolución. Necesito tiempo para procesar, y necesito ver evidencia de que ambos están dispuestos a cambiar cómo se relacionan conmigo. Mi padre, que había estado inusualmente callado, habló de repente con una vulnerabilidad inesperada. Pensé que estabas siendo un buen padre al tratarte como a una adulta, al no sobreprotegerte ni interferir. Ahora veo que solo estaba evitando las partes más difíciles de la paternidad. Su voz se quebró. Te fallé, Gemma. No solo estos últimos meses, sino durante años. Y no sé si puedes perdonar eso, pero espero que algún día me des la oportunidad de ser el padre que merecías. Su admisión, tan diferente de su habitual comportamiento estoico, me tomó por sorpresa. Las lágrimas picaron en mis ojos, pero las contuve. Me gustaría eso, papá. Pero llevará tiempo. Mi madre buscó mi mano de nuevo, y esta vez dejé que la tomara. Lo que necesites, el tiempo que sea necesario, esperaremos. Lo haremos mejor. Solo, por favor, no desaparezcas de nuevo. No hice promesas, pero sí acepté enviarles un mensaje de texto una vez a la semana para confirmar que estaba bien. No fue la reconciliación entre lágrimas que podrían haber esperado, pero fue honesta. Y por primera vez en mi relación con mis padres, la honestidad se sintió más importante que la armonía. Mientras me alejaba del restaurante esa noche, me sentí diferente. No curada, no completa, pero quizás en camino de convertirme en algo nuevo, algo auténtico. Había enfrentado a mis padres sin someterme a su narrativa ni atacar con ira. Había dicho mi verdad y establecido mis límites. Había actuado no desde el guión de la hija perfecta, sino desde el núcleo de quien realmente era. Fue aterrador. Fue liberador. Fue solo el comienzo. 6 meses después de esa cena con mis padres, me mudé a mi propio apartamento. Era más pequeño que mi lugar anterior, en un barrio menos prestigioso, pero era mío, pagado con mi propio dinero ganado con esfuerzo en mi nuevo trabajo. El día que firmé el contrato de arrendamiento, sentí una sensación de logro más profunda que cualquier ascenso o premio que hubiera recibido.
Zoe me ayudó a mudarme, cargando cajas y arreglando muebles con un entusiasmo sorprendente. Nuestros meses como compañeras de piso habían transformado nuestra relación de competidoras distantes a amigas genuinas. Todavía discutíamos, todavía nos irritábamos mutuamente a veces, pero había una base de confianza y comprensión que nunca antes había existido. Voy a extrañar tenerte cerca, admitió mientras nos desplomábamos en mi nuevo sofá después de un día de mudanza. ¿Quién me va a obligar a limpiar el baño ahora? Me reí. Eres una adulta. Resuélvelo. Ves, eso es exactamente lo que extrañaré. Tu amor severo. Pero ambas sabíamos que nuestra relación no terminaría con mi mudanza. Habíamos establecido una tradición de noches de hermanas semanales, alternando entre nuestros apartamentos, viendo realities de televisión malos y hablando de todo, desde dramas laborales hasta recuerdos de la infancia reexaminados a través de perspectivas adultas. Mi relación con mis padres evolucionaba más lentamente. Los mensajes de texto semanales se habían expandido a llamadas telefónicas ocasionales, cuidadosamente neutrales al principio, volviéndose gradualmente más significativas. Mi madre estaba tratando, a su manera, de verme como era en lugar de como siempre me había definido. Mi padre se esforzaba por involucrarse en mi vida, haciendo preguntas sobre mi trabajo y escuchando realmente las respuestas. Hace 2 meses, los invité a mi nuevo apartamento a cenar, la primera vez que los veía en persona desde nuestra reunión en el restaurante. Fue incómodo, con largos silencios y momentos de tensión, pero también con atisbos de algo nuevo. Mi padre elogió mi cocina sin compararla con la de Zoe. Mi madre preguntó sobre mi trabajo sin cambiar inmediatamente el tema a los chismes familiares. Pequeños pasos, pero significativos. El mayor cambio, sin embargo, fue dentro de mí. La terapia me había ayudado a reconocer patrones que había internalizado desde la infancia, la autosuficiencia compulsiva, la incapacidad para pedir ayuda, la necesidad constante de demostrar mi competencia. Estaba aprendiendo a ser vulnerable, a buscar apoyo cuando lo necesitaba, a establecer límites sin culpa. Mi experiencia con la falta de hogar había despojado la identidad que había construido en torno al éxito profesional y la estabilidad financiera. Al perderlo todo, me vi obligada a enfrentar quién era yo debajo de esos marcadores externos de valía. El viaje de regreso desde ese punto más bajo me había enseñado resiliencia, pero también el valor de la comunidad. Comencé a ser voluntaria en Nuevos Comienzos una vez al mes, llevando donaciones y ayudando a las mujeres a crear currículums o prepararse para entrevistas. Veía a Lucía y Diane ocasionalmente, agradecida por su papel en mi momento más oscuro. La oficial Bryant y yo tomamos un café una vez, una amistad inesperada nacida de su compasión en aquella noche lluviosa. La vergüenza que había sentido por mi periodo sin hogar se transformó gradualmente en algo más, una profunda empatía por otros en crisis, una comprensión de que las circunstancias pueden cambiar para cualquiera y un compromiso de crear las redes de seguridad que a mí me habían faltado. Mi nuevo trabajo en Digital Edge era desafiante pero gratificante. Me habían ascendido 2 veces en 6 meses, mi experiencia y creatividad eran valoradas de formas que mi empleador anterior nunca había reconocido. La cultura de la empresa fomentaba el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, un concepto que todavía estaba aprendiendo a abrazar después de años de exceso de trabajo. Un resultado inesperado de mi viaje fue encontrar una comunidad más allá de los lazos familiares. Me uní a un club de lectura, hice amistad con vecinos de mi edificio, reconecté con antiguos colegas. Mi mundo, que una vez giró enteramente en torno al trabajo y las interacciones familiares obligatorias, se estaba expandiendo de maneras que me enriquecían y apoyaban. En cuanto a mis padres, estaba aprendiendo a verlos no como las figuras todopoderosas de la infancia, sino como seres humanos imperfectos que habían hecho lo mejor que podían con las herramientas que tenían. Su mejor esfuerzo no había sido suficiente, había causado un daño real que no podía borrarse con disculpas. Pero comprender las raíces de su comportamiento me ayudó a separarme del dolor sin llevar amargura hacia adelante. El proceso de reconstruir las relaciones familiares sobre nuevos cimientos estaba en marcha, con contratiempos y progresos en igual medida. Mi madre todavía caía ocasionalmente en viejos patrones, comparándome con Zoe o desestimando mis sentimientos. Mi padre todavía luchaba por expresar emociones directamente, pero lo estaban intentando, y yo también. El domingo pasado, organicé una cena familiar en mi nuevo apartamento. No por obligación, sino porque elegí hacerlo. Zoe trajo el postre.
Mis padres trajeron un regalo de inauguración, un juego de ollas que había mencionado que quería. Comimos, hablamos, reímos un poco. Hubo momentos de tensión, viejas dinámicas que amenazaban con resurgir, pero también momentos de conexión genuina. Cuando se iban, mi padre me abrazó, susurrando, «Estoy orgulloso de ti, Gemma. No por lo que haces, sino por quién eres». Fue quizás la primera vez que expresó orgullo por mí sin hacer referencia a logros o capacidades, solo orgullo por mi existencia, mi persona. No lo era todo, pero era algo real. Esa noche, sola en mi nuevo hogar, reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta aquí. De hija perfecta a mujer sin hogar a alguien que encuentra su propio camino. De una familia construida sobre roles asignados a relaciones basadas en la verdad. De la vergüenza a la autoaceptación. Del aislamiento a la conexión. La curación no estaba completa. Quizás nunca lo estaría del todo. Pero había encontrado un camino hacia adelante que honraba tanto el dolor del pasado como la posibilidad del futuro. Había aprendido que tocar fondo puede convertirse en un cimiento si construyes sobre él con intención y cuidado. Lo más importante, había aprendido que las familias no son entidades fijas, inmutables y eternas. Son sistemas vivos que pueden romperse, sanar, transformarse. Pueden reconstruirse en torno a la verdad en lugar de las expectativas. Pueden crecer hacia la luz, como plantas mantenidas durante mucho tiempo en la sombra. Mi nombre es Gemma y tengo 32 años. No soy la hija perfecta. No soy la capaz. No me definen mis fortalezas ni mis fracasos. Simplemente soy yo misma, compleja y valiosa exactamente como soy. Y finalmente me he dado cuenta de que eso es suficiente. ¿Alguna vez has tenido que reconstruir por completo una relación con un miembro de tu familia? ¿Qué te ayudó a seguir adelante? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete para escuchar más viajes de sanación y transformación. Recuerda que pedir ayuda no es una debilidad, sino una de las cosas más valientes que puedes hacer. Gracias por escuchar mi historia y espero que brinde algo de consuelo a cualquiera que enfrente sus propias luchas con las expectativas familiares.